Muy buenas tardes, bienvenidos a este Magazine Jurídico. Soy Mariela San Pedro y los voy a estar acompañando durante toda esta hora. Hoy, bueno, mis compañeros en camino, pero muy bien acompañada de una gran profesional como la doctora Sandra Gómez, que nos está acompañando. Vino temprano, bienvenida. Sí, yo soy, me caracteriza la puntualidad, es más, la impuntualidad al revés, te llego temprano, mucho más temprano de lo yo que también, debería. y de hecho Renzo siempre dice, temprano. temprano. Somos las mujeres diferentes, llegamos temprano siempre. Bueno, muchas gracias por participar en este programa y vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con mala praxis profesional. Y adelantame, antes de irnos al corte, que algo me habías dicho de este tema, que era unos puntos importantes. Sí, dos puntos importantes, porque vamos a hablar del tema de mala praxis, pero dirigida al tema de qué pasa con las cirugías estéticas, que es el tema. Y hay algo que es bastante desconocido, que te comenté apenas fuera del aire, estábamos charlando, que son dos puntos. Cuando hay dos tipos de cirugías estéticas que tienen cobertura por medio de obras sociales o empresa de medicina prepaga, más allá del plan que tengas, porque en general el plan superador, unos planes superadores altos, te suelen dar una cobertura de alguna cirugía estética en el año o cada 2 años. Pero hay dos casos donde la cirugía que es considerada estética o está dentro del grupo de las estéticas es de cobertura obligatoria, que es como la dermolipectomía, cuando hay una dificultad para el abordaje de ese abdomen. Suele pasar mucho cuando después de una cirugía de bypass gástrico, la primera suelen darte la cobertura porque está en el PMO. Eso en la resolución 201 del 2002 es de cobertura obligatoria. Y hay otra nueva que es bastante desconocida, que es una ley. Que es difícil la de la dermolipectomía. La del gástrico, porque de acuerdo a lo que yo sé, corregime si me equivoco, te piden que hagas un plan alimentario y que tenés que bajar tantos kilos si no lo haces. Bueno, no, eso la ley tiene sus características en las cuales yo estoy bastante de acuerdo, porque más allá que la audiencia ahora me nombraste como abogada, yo soy enfermera, por lo tanto tengo experiencia en salud. Y la temática, cómo fue tratada la ley, esto nos estamos apartando un poquito del tema, pero me gustaría aclararlo. Sí. La ley lo que habla es que vos, para acceder al tratamiento quirúrgico, o sea, la ley para que te otorga la cobertura del bypass gástrico es la ley, mal llamada ley de obesidad, sino de trastornos alimentarios. Se llama ley de cobertura de trastornos alimentarios. Bien. Esta ley lo que habla es que vos tenés que tener un tratamiento previo para acceder al tratamiento quirúrgico, porque no puede ser el primer y único paso que se opte para la persona. El tratamiento previo tiene que certificar que vos vas a ser una buena receptora del tratamiento quirúrgico. Se da mucho fracaso del tratamiento quirúrgico cuando la persona no ha tenido todo el tratamiento previo, que es un tratamiento de acompañamiento psicológico, un plan alimentario con un tratamiento alimentario dietético durante por lo menos 2 años con una constancia de seguimiento semanal. Este tipo de requisitos que son casi la gente lo interpreta como si fuera una traba para acceder, y en realidad si vos no haces este tratamiento previo, no tenés la constancia y no bajaste una cantidad determinada de kilos, que quiere decir que vos podés hacer un cambio de vida, vas a fracasar con el tratamiento quirúrgico. Bien. Porque a la larga la absorción que hagas de la poca comida que comas va a suplantar la cantidad que comías antes, o podés llegar a suplantar una adicción por la comida por una adicción de otro tipo. Sí, ahí dijiste una palabra que es importante, la adicción. Entonces, ese es el tema. Por eso el acompañamiento previo. A comer, el acompañamiento previo con el desenlace del tratamiento quirúrgico te va a llevar a un exitoso tratamiento, si no el tratamiento fracasa. Bien, Sandra, con eso vamos a estar hablando, punto ahí, y le damos la bienvenida al doctor José Luis España. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Está ansioso, me parece. Y son momentos, son horas ya decisivas, ya estábamos ahí. Nerviosismo y obviamente decisiva, sí, estamos cerquita del acto eleccionario el jueves pasado mañana. Bien, sí. Bueno, la mejor de las suertes. Muchas y con usted vamos a estar hablando todo lo que tiene que ver con la colegialización en la provincia de Buenos Aires y las diferencias con la capital federal. Bueno, gracias. ¿Le parece bien? Muy bien. Bueno, vamos a un breve corte, nos organizamos y volvemos con nuestros dos grandes invitados.
Gracias. Bueno, continuamos en Eterlex y ahora sí, Sandra, comentamos qué es mala praxis. Empecemos por ahí. Bueno, espera que te quedó pendiente la segunda. ¿Te acordás que te dije que eran...? Esta invitada no se estaba... No. Échenla. Maneja el programa. Sí. Dijimos que eran dos situaciones en que la cobertura era obligatoria. Sí. Hablemos de la segunda para que no quede en el aire el tema. La otra cobertura obligatoria, que es una ley de 2013, por eso es bastante desconocida, es cuando hay patología mamaria. La reconstrucción de mamas con insumo de prótesis tienen cobertura obligatoria por medio de las obras sociales en empresas de medicina prepaga. ¿Qué pasa? Dice patología mamaria, por eso es importante aclararlo. Hoy tuve esta conversación con gente del trabajo que me decía, no, solamente cáncer, no. Patología mamaria, bueno. porque a veces una patología, un cáncer de mama se da unilateral, o sea, eso en un solo lado de la mama, en una sola mama, y en la otra aparecen nódulos. No llega a ser cáncer y requiere una cirugía de extracción, por lo cual después va a requerir una reconstrucción. Un punto ahí. ¿Y las obras sociales lo cumplen esto? Lo tienen que cumplir. Pero si no sabemos que lo tienen que cumplir, ¿cómo vamos a ejercer el derecho? Claro. Por eso es lo importante la difusión de esto. Es bastante desconocida. La gente que lo conoce lo solicita y le dan cumplimiento. Bien. La gente que no lo conoce piensa que tiene que juntar la plata para la reconstrucción mamaria. O sea que las obras sociales, en definitiva, se hacen algunas sí, algunas no, y en algunos casos sí, y en algunos casos no. Claro. Vos más derechos tenés cuando más los conocés. Lamentablemente es así. Entonces es importante la difusión de esto, que esta ley es la ley 26872 del 3 de julio del 2013. Entonces, repetí, ¿en qué dos casos sí o sí la obra social se tiene que hacer cargo? Se tiene que hacer cargo de lo que es cirugías estéticas, en el caso de dermolipectomía, cuando hay una dificultad para el abordaje del abdomen, como es el caso de una persona que se hizo un bypass gástrico, puede ser que no se haya hecho bypass y haya adelgazado. O sea, esa palabra que estás utilizando, que todo el mundo se debe estar preguntando, ¿qué está diciendo esta mujer? La dermolipectomía es la liposucción y la extracción de los colgajos, palabra que no queríamos usar, pero bueno. Usar esa palabra, pero otra no queda. Si no nos van a entender. La extracción de los colgajos cuando no se puede acceder al abdomen para hacer una buena palpación y un diagnóstico del paciente. Bien. Entonces, en ese caso, la cobertura se da. Se da mucho cuando la persona bajó 45 kilos, 50 kilos. A veces no, pero puede suceder que la persona que haya adelgazado requiere un tratamiento. En este caso, el tratamiento quirúrgico está en el PMO, en la resolución 201 del 2002. Bien. Viejísima, o sea que está ahí y la cobertura es obligatoria. Ya te digo, tiene que tener estos condicionantes y es la primera. Ya cuando uno se va a hacer la segunda, estas son bien estéticas y ya no tienen cobertura, salvo que uno tenga un plan superador. Bien. Y después otro caso es el caso de la reconstrucción mamaria, cuando hay una mastectomía por patología mamaria. Bien. Recordemos, como dije, patología mamaria, no necesariamente diagnosticado un cáncer. Puede ser que haya tenido cáncer en una mama y en la otra mama haya tenido una extracción de nódulos con una mastectomía y requiera la reconstrucción. Bien. Entonces, o puede ser que, puede ser que las dos haya tenido nódulos. Sí, puede ser que las dos, porque habla de patología. Mastectomía por patología mamaria. No me habla específicamente qué patología mamaria tiene que tener. O sea, no es taxativo. No es taxativo. Bien, ok, perfecto. Ahora sí. Hablamos del tema de la mala praxis. Vos sabés perfectamente que esta semana se volvió a tocar el tema de la mala praxis. Lamentablemente con no sabemos si es cirujano, si no es cirujano, si es médico o no lo es. Dejamos puntos suspensivos. Sí. ¿Qué es la mala praxis médica? Una mala praxis es cuando se produce un daño en el cuerpo, en la salud de la persona. Puede ser tanto en el cuerpo como mental. En este caso hablamos de cuerpo porque estamos hablando siempre refiriéndonos al tema de la salud. Este daño tiene que ser específico, provocado por esta cirugía. Bien. O por una intervención médica, no por una cirugía. La mala praxis en general es por una intervención médica. Hubo una intervención médica y provocó este daño. ¿Por qué mala praxis? Es una mala práctica
práctica, es bajado al castellano, lengua romance, la mala práctica. Hubo una mala práctica. ¿Por qué se producen las malas prácticas? Las malas prácticas son o por impericia, es decir, yo debía ser un perito en el tema y no lo soy. Hice menos, o sea, sé menos de lo que debía saber. Por imprudencia, o sea, debía ser prudente y no lo fui. Quiere decir que hice más de lo que debía hacer para ese caso. Saqué más tejido, puse más producto, o sea, me excedí en lo que debía hacer. O negligente, debía tener la diligencia suficiente para ejecutar una acción y no lo hice, como por ejemplo no lavarme las manos, que es la típica negligencia en la que se puede producir un daño de los más graves y más frecuentes, aunque uno no lo crea. No lavarse las manos para abordar a un paciente, que justamente es una de las cosas más importantes que tiene que hacer un médico. No lo reemplaza el alcohol en gel. No. Porque el lavado de manos tiene una doble circunstancia, que es no solo el jabón, que puede ser un antiséptico o tener algún producto que me elimine las bacterias, sino que frotarme las manos bajo el chorro de agua es lo que destruye o saca las bacterias o virus que tengo en las manos. Entonces necesito de las dos acciones para evitar una contaminación. Sí. Entonces, es importante tener conciencia de esto, y es una de las cosas más frecuentes si uno ve cuando va al médico, que el médico hace pasar a uno tras otro y los ve lavarse las manos. No, a mí me pasó con un dentista que no se lavaba las manos o usan los guantes constantemente y van entrando los pacientes. Ellos se protegen, pero ¿me están protegiendo a mí? Claro. Entonces uno tiene que corroborar, y no está mal que se lo diga. Uno tiene que cuidarse uno tiene que empezar a solicitar esto de ejercer el derecho. Bueno, ejerzamos el derecho. Discúlpame, no te cambiaste los guantes, venís de atender al otro paciente, ¿te podés cambiar los guantes? Está dentro del presupuesto cambiarse los guantes, los guantes. Y los guantes están, en el hospital público están, no desde los insumos que suele, o sea, a veces sí tenemos algunos lugares donde, no, pero acá en ciudad o en el AMBA, en el conurbano, están los guantes, cámbiate los guantes. El tema de la responsabilidad y el órgano, ¿quién los controla? ¿Quiénes? A los médicos. Por ejemplo, a los cirujanos estéticos, ¿quién los controla? Bueno, tenemos porque hasta diferentes. Ahora no vimos nadie que se moviera. Tenemos diferentes organismos. Recordemos que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que otorga la matrícula y el que otorga las especialidades es el Ministerio de Salud de la Nación, y el que regula las especialidades es el Ministerio de Salud de la Nación. Nosotros tenemos una situación bastante compleja en lo que es el organigrama. ¿Por qué? Porque nos queda el Ministerio de Salud de la Nación como ente regulador de lo que es la salud en la ciudad, cuando no imagínate que se llama, por ejemplo, el que te da la habilitación es un organismo que se llama Sanidad de Fronteras. Un día me preguntó, ¿qué frontera? Me preguntó una persona que tenía que hacer un trámite de habilitación. Lo cierto es que regula esto y regula las fronteras, porque es lo que le quedó. Claro, en la división de poderes. Es una facultad no delegada a la Nación por las provincias, por lo tanto las provincias se la reservan, pero cuando esto era un distrito federal le correspondía a la Nación. En realidad, por la Constitución de la Ciudad Autónoma le correspondería al gobierno de la ciudad, pero en este tire y afloje de toda la vida, de siempre, todavía la ciudad no tomó para sí estas funciones que le corresponden por la Constitución de 1994. Claro. Entonces, está ahí. Todavía está ahí. Pero bueno, el gobierno regula la matrícula, que es quien te otorga todas las matrículas, y regula las especialidades. En Ciudad Autónoma, en la provincia, los diferentes colegios, en el caso de médicos, porque hay algunas profesiones que la regula el Ministerio de Salud de la provincia. Pero en el caso de médicos, cada uno de sus colegios médicos donde se deben matricularse. O sea, quien regula y controla a los médicos es el que otorga la matrícula. Y hay que ir a ver quién te otorgó la matrícula. Uno ve la matrícula. Claro, porque uno ve que, por ejemplo, nosotros somos abogados y nosotros si hacemos algo mal, tenemos el tribunal de disciplina. Claro, sí, enseguida nos están atrás controlando si estamos ejerciendo bien nuestro trabajo.
Sí, pero se usa en el muy caso poco. de este O sea, hombre... la gente suele hacer por ahí un reclamo o va directamente a hacer una denuncia y no agota tampoco la parte administrativa, que es importante, que una persona tenga sanción. O sea, en general la sanción sobre la matrícula, la sanción para suspender una matrícula, suele venir por aplicación de un fallo judicial. Claro. No porque se solicite una investigación, como sería en el caso de los profesionales del derecho, que el tribunal de disciplina me va a juzgar. Uno puede ir a hacer la denuncia y esa parte no se agota. O sea, más allá de que uno haga un reclamo judicial, debería también hacer el reclamo en el órgano que controla la matrícula. Y por la ley 17132 es el Ministerio de Salud de la Nación para las personas que ejercen en Capital, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien. Entonces es importante. Vos me decías, ¿qué pasa con este médico? Por ejemplo, yo venía pensando cuando venía para acá, una cosa que te quería contar. Todos este tipo de profesionales que suelen tener este tipo de complejidades, que suelen aparecer porque muere una persona, todos terminan diciendo, era un consultorio y me operaron en el consultorio. Sí. Uno ¿saben que existe el registro CISA? ¿Tienen idea de lo que es el registro CISA? Bueno, el CISA es un sistema de institutos sanitarios, de establecimientos sanitarios que tiene el Ministerio de Salud de la Nación. Si uno entra a la página del Ministerio, sobre la margen derecha de la pantalla, abajo va a haber un cuadrito que dice CISA. Si uno ingresa ahí, va a establecimientos registrados, puede ver si el establecimiento está habilitado, con qué categoría está habilitado, si está habilitado para ambulatorio, para cirugías ambulatorias. Bueno, eso es muy importante lo que estás diciendo. Volví a repetir el nombre que tiene. CISA, se llama CISA, S-I-S-A, CISA. Bien. Este registro lleva un registro de todos los establecimientos habilitados. ¿Cómo se alimenta este registro? Porque tiene de todo el país. Con la información que le mandan los ministerios de la provincia. Todos los ministerios de la provincia le mandan información, o sea que vos podés ver desde Ushuaia a La Quiaca todos los establecimientos. ¿Qué datos voy a tener ahí? ¿Quién es la empresa dueña? ¿Quién es el director médico, el último director médico registrado? Que puede ser que no esté actualizado, que no sea el último que tengan ahora, pero si difiere, uno puede denunciar, porque el médico tiene que denunciar el cambio de dirección médica. Mira. Lo tiene que denunciar tanto el director médico que se fue como el establecimiento que pone un nuevo director médico. No Bien. Es un acto, un libre albedrío. Esto tiene que uno hacer un acto administrativo solicitando este cambio de director médico. Y ahí te voy a tener, si este establecimiento está registrado para hacer cirugías ambulatorias, si está autorizado para hacer solo prácticas ambulatorias y no una internación, si está habilitado para cirugía, porque hay quirófanos ambulatorios, suelen usarse mucho en lo que es dermatología, la extracción de un lunar, son cirugías ambulatorias para las cuales se dicta un acto administrativo habilitando para una cirugía ambulatoria. Entonces, si yo tengo que corroborar esto, lo puedo corroborar acá. ¿Cuál es la categoría en la que está habilitado? Entonces, es importante que la gente también conozca, porque esto es público. Uno ingresa, no necesita una codificación. En las responsabilidades de cada uno, ¿no? Sí. Por ejemplo, él tiene sus responsabilidades, pero la gente también la tiene. Sí. Silvina Luna le hace una denuncia. ¿Pero qué pasó con esa querella? Se bajaron de la querella. ¿Y por qué se bajaron? Porque negociaron con él. Entonces, ¿hasta dónde está el tema de las responsabilidades concurrentes que tiene cada uno? Porque la información está, esto sale todos los días. Sí. Los médicos hablan todos los días de los productos que él utiliza, que no se pueden utilizar en determinadas cantidades. ¿Para qué se utiliza ese metacril? Entonces, yo digo, ¿hasta dónde está la responsabilidad de él y hasta dónde está la responsabilidad de uno? Vos pones, por ejemplo, yo el otro día estaba buscando una medicación para ver cuándo había sido autorizado por ATMAT, que no tiene nada que ver con esto, y puse nombre de la droga y ATMAT, y enseguida me apareció la resolución. Y me apareció la resolución de todos los diferentes laboratorios que fueron autorizando esta droga en el país. Entonces, uno puede poner o entrar a la página de ATMAT, que es un poquito más complejo de bucear porque uno tiene que tener determinados datos, o podés poner el nombre y te va a aparecer la resolución de ATMAT por la cual se aprobó. Claro. Si el producto que va a ser ingresado al organismo no está autorizado por ATMAT, mal puede aplicarse el producto. Claro. Después del escándalo de las prótesis PIP, ATMAT, si no está autorizado, no se puede comercializar en el país.
Es así de simple, porque hasta que sucedió el escándalo con las prótesis PIP, había un decreto, no una resolución ATMAT, por la cual si un producto estaba autorizado por la Unión Europea o por la FDA de Estados Unidos, por cualquiera de estos organismos de autorización de regulación de medicamentos, automáticamente se reconocía una primera autorización acá. Como ya está, si te aprobaron allá, pasó con las PIP, que estaban autorizadas por la Unión Europea y empezaron a estallar en todas las mujeres con todas las complicaciones de salud que les provocó a tener este tipo de prótesis. Claro. A raíz de eso se modifica esta resolución ATMAT y se empieza, si no está autorizado en el país, por ATMAT no se puede comercializar. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, claro, porque hay que ver cómo está autorizado. La verdad, desconozco específicamente este producto, pero la gente puede buscar información. Hoy en día sí. A veces Internet no solo es Facebook, no solo es Twitter. No, siempre lo digo. No solo es Twitter, no solo es Facebook. Hay un montón de información. Está bien que uno tiene que aprender a pulir, porque uno no es que puede entrar, poner todos los datos de los síntomas que tiene y saber qué enfermedad padece. Claro. Eso no se puede hacer, porque uno tiene que entender la bajada que tiene la información, saber cuál es la página, si la página es científica, si tiene corroboración científica, saber específicamente qué es lo que tiene. Pero hay otras cosas como la legislación. Nuestro Código Civil, que dice que la ley se presume conocida por todos. Claro. Y se presume conocida por todos, y ahora con Internet más. Sí. Entonces, conozcamos las leyes, conozcamos nuestros derechos y conozcamos si está habilitado lo que estamos haciendo. Y uno tiene derecho a exigir la habilitación del lugar o a ver, tiene que estar exhibida. Eso es una reglamentación. Bien. Tiene que estar en lugar visible la exhibición de la habilitación. Si es en provincia de Buenos Aires, ese es otro tema. Y es un consultorio personal del médico, solo requiere habilitación del Colegio de Médicos. Claro. Bueno. ¿Y en lo que tiene que ver con cifras de malas praxis hay? No. Desconozco y no creo que haya mucho. Se podría establecer más una cifra de amparo que una cifra de mala praxis, con lo difícil que es tener una cifra de amparo. Claro. Porque pasa esto que vos decís, se empieza una causa, se negocia por privado, claro, se cierra, y en realidad tenés la cifra de la mala praxis. No, sabés que la tenés que multiplicar por muchos números más. Claro. Claro. Entonces no llegas a tener. No toda la gente inicia acciones por mala praxis. No toda la gente inicia acciones por mala praxis. No toda la gente sabe que se ha cometido un error. Por eso la gente tiene que ir a consultar con un abogado. La gente tiene que ir a consultar con un abogado. Siempre. La gente tiene que verificar. Consultar con el abogado, pero lo tiene que hacer. Lo tiene que hacer, porque se ahorra problemas. Estás sintonizando Etherlex, tu magazine jurídico. Bueno, continuamos con Etherlex y ahora sí estamos con el doctor José Luis España. A Sandra no la echamos, la corrimos un poquito del lugar. Sí, acá estoy, sigo acá. Y con él estábamos hablando en el corte de la crisis de la abogacía en la provincia de Buenos Aires, ¿es así? Sí, yo creo que hay una crisis de la abogacía en general, pero en la provincia de Buenos Aires en particular hoy estamos pasando por un momento muy complejo. Ya hace muchos años que viene la abogacía en crisis en la provincia y ahora se ve, digamos, esto replicado por la crisis que está sufriendo el sistema judicial en general. Hoy estamos sufriendo las consecuencias de un paro que la verdad es 72 crítico. Horas, ¿no? Sí, la semana pasada hicieron 72 horas, esta semana 72 horas y cada vez se van recrudeciendo las medidas. Yo creo que el reclamo... ¿Cómo se puede trabajar con algo y no, así? Lo que hay cosas que requieren rápido trabajo, de ir, presentarse. Si te encontrás con un paro, ¿qué haces? Es complicado, digamos, complica todo, porque los que están de paro hoy son los empleados judiciales, que son en realidad el motor del sistema judicial, claro, de cualquier sistema judicial. Es decir, el sistema no funciona solamente con los jueces y los funcionarios, sino con los empleados y con los abogados. Hoy tenemos una crisis compleja de todo el sistema. Uh-huh. Los funcionarios que tampoco cerraron sus paritarias, los empleados que le ofrecieron un 16,7% de aumento, lo que todos sabemos que este año va a haber casi un 40% de inflación, no satisface ningún reclamo paritario ese ofrecimiento, y atrás de esto estamos en crisis los abogados que no podemos trabajar. Nuestro trabajo
está en tribunales fundamentalmente. Claro. Si no resolvemos las cuestiones, si no sacamos sentencias, no tenemos la posibilidad de obtener un ingreso. Y el ingreso es nuestro alimento, es nuestro honorario es nuestro salario. Claro. Y hoy no lo podemos cobrar como consecuencia de esta crisis, de estos paros descarnados que se están desarrollando. Digo, hay una razón de ser de esto, y me parece que no podemos hacer un enfrentamiento entre gremios. Los abogados no nos podemos enfrentar con los empleados porque reclaman lo suyo. No. Pero lo cierto es que también nosotros tenemos que reclamar lo nuestro, y en esto lamentablemente la dirigencia, y hablo por el Departamento Judicial de Loma de Zamora, no acompaña a los abogados. Uh-huh. Me parece que hay que establecer algún mecanismo de negociación con los gremios, de negociación con los funcionarios, que permita tratar de obtener algún tipo de acción en conjunta que resuelva el problema. Yo soy de la idea hoy de que los abogados, los funcionarios y los empleados judiciales tenemos que marchar todos juntos y reclamar todos juntos para que esto se resuelva, porque si se resuelve el problema de los empleados, se resuelve el problema de los abogados también, y no sirve este enfrentamiento, porque el enfrentamiento no conduce a nada, no resuelve el problema, y lo único que genera es malestar, que es justamente lo que está pasando hoy con los abogados, que no ven a la dirigencia reaccionar adecuadamente frente a esta problemática. No lo hace en este año que estamos a días de las elecciones, no lo hizo los años anteriores, y esta crisis se fue profundizando, y las respuestas no claro, pero quienes paga los platos rotos siempre es el abogado, y el abogado, que ahora usted me lo va a explicar mucho mejor de lo que lo puedo decir yo, es el abogado que trabaja en la provincia de Buenos Aires, tiene muchísimos gastos, mucho más de los que tienen los de capital, que a pesar de que nosotros nos podemos quejar de muchas cosas, pero el que está en la provincia realmente llevar una causa adelante es gasto. A veces creo que es más lo que se gasta que lo que ingresa. Bueno, porque hay una serie de factores que inciden sobre eso. Primero, la baja cantidad de trabajo que hay. Nosotros hicimos un relevamiento en el Departamento Judicial de Loma de Zamora, y el 75% del trabajo civil y de familia se lo lleva la Defensoría Oficial. Uh-huh. Casi el 90% del trabajo de las defensorías de trabajo penal se lo llevan las defensorías penales, cuando la ley de ministerio establece que solamente podrán acceder a la Defensoría Oficial aquellos que no tengan recursos para hacerlo. Claro. Y nosotros vemos todos los días gente con recursos que se baja de grandes vehículos importados y se va a asistir por el defensor oficial. Y esto me parece que tiene que tener un control, y un control inclusive de los colegios de abogados, uh-huh, pero esto en el marco de un diálogo y de una comunicación fluida con el Poder Judicial, que hoy no se está dando. Y no se da porque realmente o no interesa, porque por lo general, y esto es lo que nos está pasando ahora, nosotros en Loma de Zamora el jueves vamos a ir a elecciones, y las candidaturas de la lista oficialista, como primer candidata se encuentra la secretaria general de la Universidad de Lomas, como primer consejero el secretario académico de la Universidad de Lomas, como segundo consejero el director jurídico de Registro Civil de las Personas de la Nación, y todos son funcionarios. ¿Qué pasa con eso? Desconocen la problemática del abogado de a pie. Claro. Y la desconocen, pero no porque ni son malos, ni son las malas personas, ni malos abogados, sino porque no la padecen. Claro. Y no pueden empatizar con la problemática del abogado de a pie porque no conocen lo Justamente que es. Hoy estaba mirando un Twitter que se estaba quejando del paro que había, y decía, el CAO que el CAO decía es cada vez más caro, sí, y nosotros lo estamos padeciendo. ¿Qué es el CAO? El CAO es la cuota anual obligatoria jubilatoria de la caja jubilatoria de los abogados. Establece un mínimo a abonar, trabaje o no trabaje, le regulen honorarios o no le regulen honorarios. ¿Esto qué implica? Un gasto, digamos, si bien es una inversión porque es para la jubilación, pero lo cierto es que muchas veces el trabajo no compensa ese pero doctor, importe. Perdóneme que lo interrumpa. Es altísimo, sí. Tenemos el IUS, sí, el bono, sí, gastos jubilatorios creo que hay, sí, y el CAO también. Hoy para empezar una causa son 500 pesos de gasto entre bono y IUS. Ajá. A eso hay que sumarle la cuota anual obligatoria, que asciende a 22.000 y pico de pesos, 22.500 pesos, y la matrícula.
O sea que y la matrícula. Nosotros partimos sin iniciar un solo expediente de 25.000 pesos de gastos por año, o 26.000 pesos de gastos por año, simplemente por estar matriculado en la provincia de Buenos Aires. La verdad es que la realidad de la profesión hoy, sobre todo a partir de la problemática de los paros y todo esto que genera una baja en el ingreso de los colegas, imposibilita que puedan cumplir con sus obligaciones. Sí, de hecho me ha pasado a colegas mías que me cuentan de que deben plata. Pero muchos, hay un 60%... Sí, que me llamó la atención, pero sí. Hay un 60% de morosidad en el pago de la caja. Ahora, esto es, digamos, una desatención por parte del abogado. No, es una imposibilidad concreta el pago de la CAO. Digamos... Obviamente que hay que sostener el sistema, porque los jubilados que están jubilados hoy, ¿qué culpa tienen de que no se pueda pagar la CAO? Pero yo digo, si nosotros buscamos algún mecanismo que posibilite bajar un poco el pago de la CAO, vamos a seguramente motivar que se pague más. Si digamos, bajamos el importe, pero sumamos mayor cantidad de aportantes, esto va a generar un equilibrio. Por supuesto que nada es mágico. Todo hay que ir generándolo. Pero lo cierto es que hay que ver la problemática del colega y como charlábamos hace un ratito, si nosotros no avanzamos sobre esto, yo soy el primer profesional de mi familia, soy abogado. Mi hijo quiere ser abogado, yo quiero que mi hijo sea abogado, no decirle que haga otra carrera, porque esta carrera va a tender a desaparecer si seguimos así. Claro. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso, tenemos que mirar a los que vienen y los que recién empiezan. Imagínense, yo llevo 25 años de ejercicio profesional y me cuesta hoy. Pienso en los que recién empiezan, las dificultades que tienen. El cobro de los honorarios. Bueno, el cobro siempre es y ahí tenemos otro problema. El año pasado, en julio de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires estableció que para la actualización de honorarios se debe aplicar la tasa pasiva. Nosotros sabemos perfectamente que eso no puede recomponer el salario del abogado. La tasa pasiva, que son montos mínimos, no recompone. Pero cuando debemos, en la caja de abogados, la CAO, cuando debemos la caja nos la actualiza a tasa activa. O sea que nosotros, nuestros honorarios, los cobramos con una actualización de tasa pasiva. Si hacemos una demanda de daños y perjuicios, el capital se actualiza por tasa pasiva. Y cuando vamos a pagar nuestros gastos, nos cobran la tasa activa. Entonces, todo eso hay que modificarlo, hay que cambiarlo. Por supuesto que aquellos que son funcionarios y que viven de otra cosa y que no viven de la profesión, digamos, un poco les va a importar que uno que trabaja todos los días en los pasillos de tribunales y que se enfrenta a los colegas con la misma problemática pueda o no pagar la Pero CAO. hubo proyectos, ustedes hicieron estos proyectos para que vayan bajando. Nosotros tenemos una propuesta, digamos, cada colegio de abogados de la provincia de Buenos Aires después integra el colegio de abogados de la provincia. Tenemos propuestas que tienen que ver con una transparencia por ejemplo, los directores de la caja ganan una fortuna. Tenemos 3 directores por cada colegio. Estamos haciendo un gasto, la caja está haciendo un gasto monstruoso por esos 3 directores. Bueno, tenemos que bajar la cantidad de directores, tenemos que bajar la cantidad de gastos y eso nos permita bajar la CAO también. Claro, porque la CAO es la cuota anual obligatoria, pero si yo gano más juicios, o sea, tengo muchos más honorarios, voy aportando por cada honorario extra. Puedo aportar mucho más. O sea, ¿por qué aclaro esto? Porque si yo tengo un abogado con un estudio súper exitoso que gana una fortuna, ese aporta más, que es lógico. Pero yo no lo puedo exigir lo mismo a un chico, o a un estudio jurídico chico, o a alguien que tiene una dedicación, una madre, yo me imagino una madre que acaba de parir, que recién está recomenzando su profesión después de parir, que no puede hacer todos esos gastos. Por eso el sistema es un sistema solidario. Lo cierto es que los colegios de abogados tienen que pelear por las incumbencias de los abogados. Sí, claro. Yo digo, si el 75% de las causas se las lleva a la Defensoría Oficial, hay algo que no está funcionando bien. Claro. Y me parece que es una falta de control. Si la ley del ministerio obliga a las defensorías a hacer una carta de pobreza para poder asistir a aquel que va a requerir sus servicios, se tiene que cumplir con la ley. Y el colegio tiene que exigir que se cumpla con la ley. Y esto no es hablar o actuar en contra de los que tienen ese beneficio de pobreza porque no alcanzan a pagar a un abogado particular.
No es así, digamos. Me parece que lo que hay que hacer es concientizar y blanquear el sistema, porque este sistema está funcionando con un montón de personas que no tienen necesidad de recurrir al defensor oficial. Y otro problema que hubo son las notificaciones electrónicas, Sí. que la diferencia entre capital y provincia. ¿Qué es lo que a los de provincia les hacen sacar que... Un token, como una llave electrónica, que es como un pendrive, se llama token, que la verdad que yo lo veo como un gran negocio. Ahora creo que pidieron una prórroga, me parece. Sí, se estableció una prórroga porque la verdad es que los abogados, aparte de pagar la matrícula, aparte de pagar la CAO, aparte de pagar los gastos del estudio, tienen que comprar ese token que empezó vendiendo en 600 pesos y hoy se cobra 1.000 pesos para poder trabajar. Es una barbaridad. Entonces es un costo mayor, que la verdad es que el sistema de notificaciones que se estableció en Nación es un sistema que no genera costos para el abogado y que funciona perfectamente. En provincia es un sistema distinto, tiene otra utilidad quizás, pero la verdad es que antes de ponerle un gasto más al abogado, deberíamos haber empezado con este sistema que es el sistema nacional, que no genera gastos, y después, si queremos pasar al expediente digital, que es lo que, digamos, el futuro, el expediente digital, bueno, podemos ir avanzando, pero no podemos generarle mayor gasto cuando la profesión está en crisis. Y esto es lo que no ve el Colproba. Me parece a mí que los colegios de abogados hoy están copados por personas que no viven de la profesión y que no necesitan de la profesión para vivir. Y esto, lamentablemente, se ve después en lo que resuelven o en lo que no resuelven, que es lo peor. Hoy a la mañana había colegas que no podían presentar los escritos y tenían vencimientos en tribunales. Por eso le pregunté. Iban al colegio de abogados y no encontraban a nadie para que les resuelva el problema. Y el colegio tiene que representar al colega, tiene que haber un colegio presente. Yo creo que sí, que tienen que estar más presentes. Bueno, yo los veo muy ausentes, tanto en capital como en provincia. Bueno, pero está bien, porque eso habla obviamente de que aquellos que están no tienen verdadera vocación de servicio por el colega. Y me parece que tienen que ocupar los lugares dirigenciales aquellos que tengan vocación de servicio. Y si no la tienen, que se dediquen a otra cosa. Claro. Pero fundamentalmente tienen que ser abogados que ejercen la profesión, porque si no pueden empatizar con el colega, no van a entender un montón de problemas. Claro. Hoy tenemos el presidente del Colegio de Abogados de Loma de Zamora, es el rector de la universidad, nunca trabajó de abogado. Está bien, tienen un título, me parece que también hay que abordar ese tema, y la ley debería modificarse, porque aquel que ocupa un lugar, como es el rectorado de una universidad, no podemos decir que se puede ocupar de ser consejero de la magistratura, presidente del Colegio de Abogados. La verdad es que me parece que los espacios de tiempo son limitados. Si uno es rector, tiene que dedicarse a ser rector. No va a entender la problemática del colega de a pie porque no la ve, porque no nos vemos en tribunales, porque no nos cruzamos en los pasillos, porque no sufrimos en las mesas de entradas, porque no pasamos a los despachos, porque no estamos en las audiencias. Entonces, todo eso lo va a entender únicamente el que pasa por eso. Nosotros conformamos una lista de 28 abogados que trabajamos de la profesión, que la ejercemos, que tenemos una amplia representación. Hoy tenemos la mediación en la provincia de Buenos Aires y los mediadores no cierran una sola mediación. La mayor cantidad de problemática que abarcan los mediadores son los daños y perjuicios. Y se actualizan los capitales con la tasa pasiva. ¿Qué pasa con las compañías de seguro? No cierran mediaciones, porque le conviene llevar un juicio a 3 o 4 años o más, porque la tasa aplicable es la tasa pasiva, y no arreglar en las mediaciones. Entonces los mediadores, que tuvieron como función de alguna manera descomprimir la litigiosidad y descomprimir la cantidad de casos que hay en la justicia, realmente son un filtro que no resuelve los problemas. Pero no es culpa de los mediadores, es culpa de la Suprema Corte de Justicia, que sigue aplicando la tasa pasiva para la actualización de capital. Entonces, mientras eso siga sucediendo, mientras los colegios de la provincia no peleen para resolver estos problemas, realmente vamos a seguir así. Y la profesión tiende a desaparecer. Y sobre todo que se está viendo, ya se está viendo, porque justamente lo que hablábamos, que los estacionamientos de los colegios de abogados ya se ve cada vez menos gente. Obvio. De hecho, cámara siempre explotaba de gente a las 7 de la mañana, y uno hoy pasa a las 7 de la mañana y no pasa nada. Todos los días
un abogado recibido y por ahí con algunos años de trabajo deja de trabajar, pide la baja de la matrícula. Porque Qué no la triste, puede sostener. Qué triste que diga eso. La verdad es así, la litigiosidad cada vez es mayor, pero cada vez los abogados tienen menos trabajo. Y esto la verdad que es una ecuación que no cierra por ningún lado. Hay un problema. Y el problema es la falta de representatividad de los colegios. Claro. Hoy el Colegio de Abogados de Lomas no tiene funcionando la comisión de incumbencias. La comisión de incumbencias tiene que funcionar permanentemente y tiene que generar nuevos espacios de trabajo. Otros profesionales tienen más cuidado sus honorarios que los abogados. Y en los mismos expedientes, un contador que interviene en una pericia cobra, un escribano que interviene cobra por el valor a la...